Hola, mi nombre es Elisa Martínez y les voy a leer mi cuento, La prima lejana, el cual fue incluido en una antología que se llama Cuentos del Sótano 6 y bueno, aquí va. Solía despertarnos a las 4 de la mañana. A veces era un llanto. Si llovía gritaba y los viernes reía carcajadas o golpeaba la puerta pidiendo que la dejaran ir. Nunca se le hizo tarde. Los domingos le ponían un vestido blanco y florecitas azules en el pelo. Se pavoneaba como reina en la galería para diversión nuestra. Una tarde le cambiaron el vestido por uno verde y quiso cortarse las venas. Debía tener entonces unos 30. La habían llevado a casa 2 años antes. Dijeron que una prima lejana viviría con nosotros, una tal Rosita. Llegó con arañazos en la cara y los brazos cubiertos de moretones. No nos miraba a los ojos. Yo la oía cuando tenía pesadillas. Se despertaba gritando y había que correr para que no tirara todo al suelo. Me tapaba la cabeza con la sábana para que la loca que vivía en mi casa no me llevara de noche. La loca que vivía en mi casa. Así comenzaron a llamarla y yo les seguí la corriente. Un día llegué de la escuela y no había nadie, solo Rosita y yo. Sostuve su mirada largo rato, preguntándome si no se hacía la loca y estaba más cuerda que todos. Me vio sin pestañear, pero no es tanto que me viera, sino que me miraba como nadie lo ha vuelto a hacer. Se abalanzó contra mí y temí que fuera a atacarme. Sin embargo, hizo lo que menos esperaba. Se levantó la bata desgastada dejando el vientre expuesto y me abrazó. Quedé ahí, de pie y sin palabras. Me dejó para encerrarse en su cuarto a chillar al compás de la llovizna que apenas se hacía sentir. De repente, el tiempo pasó en el pueblo. Las semanas se convirtieron en meses y estos en años, pero nada cambiaba. La vida, las calles, las conversaciones siguieron siendo las mismas. Y crecí. Mi cuerpo se hizo extraño de la noche a la mañana. ¿Lo habitaba o me habitaba a mí? Sería difícil decirlo. La adolescencia era extraña. Sentía o no sentía, y nunca hubo un punto intermedio para detenerme a pensar o descubrirme. Me bombardeaba con preguntas cuya respuesta no conseguía adivinar. Hubo períodos en los que odié a mis padres y a mis hermanas, que si la mayor era la más fea, que la otra no se casaría por bruta, que por qué todas tenían esa tez dorada de ensueño y yo un color grisáceo que espantaba sonrisas. Supuse que mis hermanas habían ganado la lotería del crisol de razas y culturas que somos. Lo que sí surgió de la nada y se mantuvo constante fue la ternura tosca e infantil de Rosita hacia mí. Algo cambió cuando me mostró su vientre. En la casa recibieron el cambio con cautela. Nunca se podía saber a ciencia cierta lo que ocupa la mente de una desequilibrada. Papá sintió tanto miedo que lo atrapé hablando de mandarla con unos primos que nos visitaban del campo. Hice un berrinche y juré que me suicidaría si lo hacía. Fui al cuarto de Rosita y puse el cerrojo. Me apretó fuerte contra su pecho. Me acarició el pelo y lloró por Dios sabe qué. Los primos tumbaron la puerta. Aún recuerdo la manera en que los ojos de papá parecían salirse de las cuencas. Fue la última vez que se atrevieron a hablar de echarla. El incidente quedó en el pasado y asuntos nuevos ocuparon nuestro tiempo uno tras otro. Bodas, funerales, bautizos, enfermos. Incluso yo dejaba la niñez detrás y me preocupaba por lo que el futuro incierto guardara para mí. Rosita y yo nos hicimos una parte de la otra.
Me sedujo la idea de estudiar psiquiatría para dar nombre a sus mundos y ayudarla a entender los míos. Así que me colé en cátedras universitarias y me enamoré de algún profesor con el que jugué al amor. Cierta inquietud creció dentro de mí a orillas de la adultez. No podía estar tranquila hasta caminar 2, 5 y 10 veces de la sala a la cocina. Logré disimularlo sin problemas. Creo que Rosita era la única que se daba cuenta, pero la fuerza de su espíritu se había esfumado con la maraña de pelo crespo que le cortamos por los piojos. Dejábamos la puerta abierta y no se atrevía a salir. Detrás de sus ojos negros había una mujer coqueta y vanidosa que aprendió a esconderse de la mirada de curiosos que reían ante la posibilidad de ver a la loca de mi casa pelada, la locura de su alma volcada hacia afuera. Ese viernes regresaba de inscribirme en la universidad. Hacía calor y el sol brillaba con toda su fuerza sobre mí. Encontré un tumulto a 3 calles de mi casa. Al principio no entendía el alboroto. Avancé con cautela como si en cada paso un presagio oscuro se posara en mis hombros, y es que supe antes de verla. No sé cómo, pero lo supe. Y al saber que sabía, la vi tirada en el suelo con los ojazos negros abiertos y una mueca de espanto en el rostro ensangrentado. Nadie me miró en medio de la muchedumbre. Nadie me apretó contra su pecho. Ninguno se detuvo a guardarle luto más de 2 minutos. Pudo, en un instante de sombras, la lengua de un chismoso partirme en 2 y dejarme inacabada frente a la vida. Es la loca que vive en casa de los Martínez. El papá la violaba en el campo y la preñó una vez. Trajeron la criatura al pueblo para criarla aquí. Dios que reparta suerte. Todos siguieron caminando. Yo estuve de pie frente al cuerpo inmóvil el tiempo que dura un Padre Nuestro bajo la lluvia. Luego comencé a dar traspiés hacia la casa, dudando si era en el camino o al llegar, que debía gritar o reír a carcajadas por la prima lejana, la loca que vivía en mi casa, la dulce y adorada Rosita, mi madre. Ese fue mi cuento, La prima lejana. Este poema se llama Ausencia y es de mi antología poética Desvelo, Silencios y Recuerdos. La paz, tan anhelado regalo, regresa otra vez. Gritan las espinas del viento, huérfano tonto, embriagan mi ventana. Mis raíces deprimidas son frágiles, te buscan en las sinfonías del pasto y alguna lluvia de madrugada. El torbellino de tu recuerdo, tan anhelada blasfemia, regresa otra vez. Caen en mi techo las voces de sueños ajenos, se mofan de mi desvelo y me hacen escuchar su risa y adioses. El destello de tus dientes de perla iluminó mi rostro en la oscuridad de antaño. El sosiego baja sus armas. Comienzo a ceder. Tu rostro etéreo, tan anhelado duelo, regresa otra vez. Las espinas del viento callan sin más. Mis raíces sucumben. Las voces se apagan. Tu recuerdo y tu rostro van allá, donde se acaricia en el horizonte una alforja de deseos y oraciones. La soledad, tan atroz castigo, regresa otra vez. Este poema es El hundimiento de mi libro Desvelos, Silencios y Recuerdos. Hay una barca a la deriva. Descansa en un canal eterno de corrientes muertas y aguas de plata. Bajo ellas yacen los secretos de nuestro nacimiento,
y las penurias de ellos y sus muertos. Las dudas levantan sus troncos sobre el fango y buscan enterrarnos en su verdad, cosernos a las raíces de sus cuerpos y pintarnos el alma de cartón. Te imaginé de pie encima de todos ellos. Te vi con un barco de fantasmas en la espalda y la verdad de ayer dibujada en el borde de los labios. Mi propia barca está anclada a la orilla. Lucha por seguir tus pasos, pero a estas horas eres un punto impalpable en el lejano horizonte, etéreo, de mentiras, fantástico, oculto. Cedo el paso a las nubes negras que arrastran en su vapor olvido y miseria. Cae la noche, mientras me hundo en aguas de plata y corrientes muertas. Forjé, de Desvelos, Silencios y Recuerdos. Forjé en tu vientre encantado la semilla misma de mis pasos, esos que quise dar en invierno al mundo. Y sé hoy que las criaturas del tiempo callan odiando. Se abandonan a suertes de miseria y humedad, pero yo corro a veces por la calle solitaria del candor perdido y busco la dicha en la inocencia que tuvo algún niño. Mas corro y vuelo y los niños ya son migajas sin cuerpo. La desesperación les corroe lo que les queda en espíritu. Mi semilla florece, ajena, donde no hay vientos inhóspitos. Crece en un hogar tibio con rostros sonrientes. Mi semilla ignora que añoro la nostalgia de la que fuera su existencia. Mi semilla es mártir y tu vientre sin amor engaña. Seduce para caer en la trampa de nuestras palabras. Te pierdes mientras coses heridas en las venas de marfil y mis motivos se escurren entre tus grietas. Quedan las almas vacías. Las rosas negras florecen tiernas. Arrullo mi semilla con brazos de viento, mas tu vientre está desnudo y es inútil arrancarte el invierno y pretender devolverte a este mundo. Ojos almendrados, de mi libro de poesía Desvelos, Silencios y Recuerdos. Ojos almendrados que viajan sin rumbo por los espacios del tiempo y los tiempos del espacio. Y entre tantos llamados descubren ellos, ojos almendrados, el instante sagrado cuando mi hilo de plata es luz superior que ilumina el camino de otros como ellos, ojos almendrados. Traen la semilla del manto de paz que aquieta el origen de mi esencia impura y verdadera. No es, sino mi hogar, lo que encuentro en ellos, ojos almendrados. Las finas castas de la nobleza celestial juegan con las marionetas de carne y hueso, insignificantes, huellas inservibles al otro lado de las puertas de platino. Y entre tantas súplicas me responden ellos, ojos almendrados. Poco importa, de Desvelos, Silencios y Recuerdos. Poco importa que cuando el reloj marque las 6 en la ciudad, te esfumarás sin regreso y yo quedaré pensándote en las tardes. Poco importa que cuando las alondras se vuelvan mudas y torpes, no compartirás la complicidad en las miradas ni en los silencios. Poco importa que cuando seas de otros versos y de otro cuerpo, yo intentaré escribirte y querré recordarte como te veo hoy. Poco importa que cuando el sol duerma, el sueño no será nuestro ni del mar, sino del viento que nos engañe. Poco importa, lo sabes bien, que el maldito reloj marque las 6 y no sepamos qué depara el destino o las noches venideras. Rostros, de Desvelos, Silencios y Recuerdos. Tus 3 rostros me acompañan,
uno feliz, el otro falso y el último cruel. El reflejo vacío de tu pasado indefenso corta las pausas en mis silencios. ¿Por qué? Ahora la pregunta está dibujada con tinta indeleble en mi frente. Todos a mi alrededor pueden leerla. ¿Por qué intentar ser Dios? ¿Por qué soñar la redención para un mundo perdido? ¿Por qué sufrirte? A ti, a una partícula insignificante de inocencia ultrajada. ¿Por qué tus rostros caminan tomados de mi mano? ¿Por qué tus ojos acusadores me reclaman justicia a mí, que no tengo culpa de tu sufrimiento? Entorpeces mi creatividad si dejas filtrar la tristeza en los espacios de tu mirada. Y es entonces cuando te amo más. Tu rostro es el mismo, multiplicado por 3. Nuestra salvación es necia utopía. Porque no puedo viajar en el tiempo, cambiarte el pasado. Porque el destino es un bastardo. El candor se marchó para no volver y tengo yo que recoger lo que ha quedado de ti. 13 cuervos, de mi libro de poesía Desvelos, Silencios y Recuerdos. 13 cuervos negros vuelan sobre mi cabeza. Presagian cambio inevitable. Viajan desde los bosques desiertos, agobiados por tormentas huérfanas, donde reinan los relámpagos de nadie y la neblina gris oprime el pecho. Los 13 cuervos huyen del lugar donde no hay más que pasto seco. Los árboles de su reino fueron ahogados por las aguas indomables y misteriosas. Las hojas cayeron muertas y se sumergieron en el olvido perpetuo. 13 cuervos blancos volaron por encima de sus casas. Dejaron a los suyos detrás, confundidos, perdidos, girando en círculos por las ruinas de un pasado ardiente. 13 hermanos confesos emprenden el rumbo hacia un justo porvenir. Los nuevos cielos abren sus puertas con regocijo y dan la bienvenida a los mártires salvadores y sus dioses. El agua es vida y el caudal sincero. Veo a los cuervos desde mi encierro. ¿Podré viajar yo hasta donde van ellos? Este es un pedacito de mi canción Quiero que. Eres el camino, me llevas de la mano. Es esto el destino, cosas del ser humano. A veces me pregunto si eres real o eres alguien más que pasa por mi vida dejando luces detrás. Luces de mi ciudad no alumbran ya. He buscado la verdad, no la logro encontrar. Pero si estás junto a mí, me puedo acercar, la puedo tocar. Son historias que se cruzan, miradas que se buscan. A veces no se encuentran buscando entre la gente. Ojos ausentes escarban el presente, trascienden la mente para ver si así apareces aquí. Llenas el espacio que clama por ti. Siempre en las noches reclama a voces que vuelvas a mí. Parte de mi alma, devuelves la calma. Naces en mi centro, estás en mi silencio. Así te llevo dentro. Hola, mi nombre es Elisa Martínez y este es un pedacito de mi canción Difícil dormir. Difícil dormir desde hace días. Hacer las paces con la inminencia de tu partida. Difícil dormir desde hace días. Acostumbrarme a la idea de tu ausencia repetida. Te miro a mi lado y me pregunto desde cuándo me atormenta este llanto, ahogado, inacabado. Te miro dormir y me pregunto desde cuándo este miedo reemplazó la devoción y el compromiso con que te escribí un día.
con que te hice poesía. La luz, el amor con que en tus ojos ámbar entendí la vida, sus caminos y las vueltas, también las tonterías. Duermes y te aferras a mí. Respiras y entristece saber que en el futuro miraremos hacia atrás. Esta pasión será un recuerdo. ¿Qué más da? Algún amor del pasado, un amor olvidado, aunque en mis versos te haya dado mi ilusión y mis sueños, habrás partido. Habrás quebrado en dos un alma que te ha amado, te ha querido y adorado, que en ti ha encontrado una razón para cada sinrazón en un mundo destrozado. Aún en ese entonces seguirás siendo tú, con tu luz, una cruz, una luz, que derrumbará sin asomo de piedad lo que quede de un alma que vivió por tus manos y tus besos, la gloria de tu cuerpo, tu sonrisa, los suspiros y momentos compartidos, tu manera de tomar café, cómo te aferras a tu fe si te decepcionan, cómo eres mejor persona cada día que pasa, cómo cierras los ojos si oyes una canción y en lugar de los oídos usas el corazón. Le damos la bienvenida a todos nuestros cibernautas que nos sintonizan a través de nuestro canal de YouTube, Cabina 34 Radio, por nuestro Instagram, @Marea Alta Radio, perdón. Pueden seguirnos para más contenido de este tipo, de esta naturaleza. Y hoy contamos con la presencia de una escritora, cuentista, poeta, compositora, ¿verdad? Sí, Sí. sí, sí, toma. Compositora, que viene a mostrarle a todos nosotros, ¿no?, su trabajo, viene a hablarnos de su biografía, de dónde ella es. Cuéntame tú, ¿Qué te digo, José? Elisa Martínez, Sí, ¿verdad? correcto. Cuéntame de dónde tú vienes. Hazte una autobiografía y tú misma. Epa, una autobiografía Sí. yo misma. ¿Está bien? Yo nací en Santo Domingo, en mejoramiento social. Viví ahí como hasta los 7. Ok. Sí, después. Mejoramiento social, ¿dónde Sí. está eso? En la calle Juan Evangelista Jiménez, cerca Perdón, de mi la nombre. Cerca del Duarte, Bono. Manuel. Cerca del Bonó. Allí mismo. Sí, ya le llegué. Ya le llegaste, excelente. Entonces, como hasta los 7 yo estuve ahí. Después me mudé para los kilómetros, por el 9 de la Sánchez, cerquita de la Independencia. Viví ahí como hasta hace 6, 7 años. Y ahora vivo en Villa Mella En City. la Independencia. O sea, Los como kilómetros. una calle, exacto. Sí. Ok, por el El hangar, 9. por ahí. Sí, cerquita del hangar, de Ok, hecho, cerquitica, sí. Y ahora en Villa Mella. ¿En qué como parte de Villamella? Allá arriba, al fondo, por la Mamá Tingó, en Vista Bella. Yo estaba grabando una película por ahí. Ah, sí, es verdad. Sí. ¿Cuándo sale? En Villahermosa. Ah, excelente. Sale creo que en un año porque tú sabes, terminamos ahora y está. Ok. Ahora es que falta mambo. Ah, excelente. Y me dijiste en... Vista Bella. No, tú. ¿De dónde tú eres en Villamella? Allá por la Mamá Tingó. Por la El Mamá sector Tingó. se llama Vista Bella. Esa es la referencia que te voy a dar. Por la... Ah, Vista Bella. Vista Bella. Y donde yo ¿Tú estaba se entiendes? llama Villahermosa. Exacto, sí, me di Villahermosa. cuenta como que... Sí, como que... oh. Ay, pero todo ahí es fabuloso por ahí. Sí. Hay que mudarse Sí, por ahí. eso es heavy por ahí. Me encantó Villamella. Sí. Me encantó. Ah, qué bueno. Me encantó su sol. Hay una energía por ahí muy fuerte. Sí, me encantó. Y positiva también. Sí. Ah, muy bien. Muy positiva. ¿Y cómo? Ok, ya no hablaste de tus barrios, donde tú naciste, ¿no? Háblanos dónde tú estudiaste, cómo te llegó todo. Primero, ¿dónde ella estudió? Dónde estudiaste y luego... Vamos a entrar en materia Exacto. de Ok. la literatura y Ok. las composiciones Sí. y de los cuentos. Heavy.
Bueno, cuando yo estaba pequeña, el primer colegio fue un colegito cerca de la casa, se llamaba Bello Amanecer, después el Dominico Español, ya después el bachillerato lo hice en el Don Bosco, cerquita de aquí. Ok, Ah, sí. perdón. Allí mismo. Sí, allí mismo, literalmente. Y la universidad, la licenciatura, la hice en la Universidad del Dominico Americano. Y estoy haciendo una maestría en línea en la Universidad de Edimburgo. En eso es que estamos ahora. Wow. ¿Y qué estudiaste En la licenciatura. Ajá. Adivina, tira algo ahí. Literatura. literatura? No, para nada, nada que ver. Sistema, Tampoco, Ingeniería. tampoco, Arquitectura. educación. tampoco. Administración de empresas turísticas y hoteleras. Oye, Wow, Lora. ella Lora estudió eso. ¿Es tengo verdad? el técnico hotelero, Ah, sí. Yo me bien. quedé ahí porque yo no iba a hacer eso. No, yo al final de la carrera me di cuenta de que no me apasionaba y eso. Al final. Sí, casi al final, faltando como un año, pero a mí me gustaba y yo siempre pensé que iba a ser marketing turístico, o sea, específicamente desarrollo de marca país. Sí. Y ya después al final de la carrera como que hubo como un No, despertar no, a mí me social y pasó, dije, a mí me pasó lo mismo. ¿Y por qué te vino esa inquietud del turismo? ufa, lo que pasa es que yo hablo algunos idiomas y a mí siempre me ha gustado hablar con la ¿Es gente. verdad? Algunos, ¿cuántos? ¿Qué tú hablas? Dominicano, español, inglés, francés, italiano y tengo nociones de portugués. Wow. Háblame algo en portugués. Ok. Dile algo a la gente. Acuérdate que de portugués se nociones nada más. Oi, eu me chamo Elisa. Eu me chamo Chamo Lisa. Lisa. Eu me Ago- chamo Lisa. No, tú Sí, no te él llamas está- Lisa, tú te llamas José. Eu me chamo José. José. Ele está falando português agora. Eu não falo português, ele fala. Mira, y tú pareces de allá, man. Es verdad, como tengo un Sí, flow de, tiene un de flow. Brasil, de Brasil. Sí, sí. Toma. Gracias. Entonces Qué- tú, Sí. desde pequeña, tú sabes tus idiomas. Sí, mi mamá me puso a estudiar inglés cuando yo tenía como 6 años y después Sí. ya que estaba más grande, como a mí me, o sea, que me gustó. Claro. Seguí aprendiendo yo por cuenta propia y nada, o sea, como me gustaban los idiomas, me gustaba la gente, me gustaba conocer, me gusta todavía conocer gente de diferente cultura. Dije, Sí. pero mira, tiene todo el sentido del mundo estudiar algo que tenga que ver con la industria turística y más siendo de aquí. Ok. Sí, porque vivimos en una isla. Más siendo de Sí, claro, República Dominicana, Exactamente. el Caribe. Y, Yo- y entonces, ¿te diste cuenta ya que al final de tu carrera, ya tantos años, ¿no? Ujú, correcto, Que no era lo tuyo? correcto. ¿La literatura llegó en ese momento o ya tú O en el Mete- bachillerato. metías mano con eso? Te voy a dar 2 respuestas a esa pregunta. En el primer semestre de la universidad, me acuerdo como hoy, análisis de textos. Dieron una lista de libros que había que leer y ya yo lo había leído todito, excepto uno, Paula, de Isabel Allende. Ajá. Y yo dije, bueno, yo tengo 2 opciones. O empiezo y agarro uno de los que ya yo leí, que todavía están fresquecitos, y hago el reporte. O déjame no empezar cogiendo los suaves y déjame agarrar el único libro que yo no he leído, leérmelo ahora y hacer el reporte. Y dije, déjame irme con esta opción. Entonces, naturalmente, el único que no había leído era Paula, de Isabel Allende. Yo no sé si ustedes saben, pero ese libro ella se lo escribió una hija. Sí, que murió toda la Oye, historia. pero diste el spoiler, yo no lo iba a dar. Ah, No, está bien, no le pares. No den spoiler, por favor. Eso Perdón. daña No, no, está bien. el imaginario de los que no lo han leído. No, no, manín, está bien. no, le tranqui, pares. tumben ya. Toma, No, toma, no, está tú Lo bien, que está pasa bien, no fue le que ese pares. libro me conmovió mucho a mí. Exactamente. Cuando llegó, sí. porque era una autobiografía Oye. prácticamente de ese Exactamente, momento. exacto. Me quilla la gente que da spoiler. Ya, vamos a perdonarla, ya se disculpó. Y ya. me disculpé, por Dios. Yo te perdono, Me tranquila. perdonaron ya. Ya. Pero no, mira, lo que pasó es que yo agarré el libro, tú lo leíste, tú sabes a qué yo me refiero, yo no sé si tú lo leíste, pero la hija de ella tenía una condición que se llama porfiria y ella cayó en un coma y los doctores le dijeron, mira, si se levanta del coma, puede ser que ella no recuerde nada de quién ella es, de la historia de la familia, quién tú eres. Entonces Isabel comenzó a escribir ese libro, que es la historia de su familia, ¿no? Una familia de matriarcas, o sea, desde la generación de la abuela de ella, su mamá, la vida de la propia Isabel, perdón, y la vida de Paula cuando era chiquita hasta ese momento, para que cuando se despertara, si no se acordaba de nada, que lo pudiera leer y conocer la historia familiar. Pero entonces, como ella lo estaba escribiendo para su hija, ella en ese momento no tenía la intención de publicarlo. Entonces, algo como tan crudo, vulnerable, sincero. Esa mujer habló sin tapujo ahí, habló de todo. Pero eso le pasó en verdad, ¿no?
Sí, Claro. sí, claro, sí, claro. Entonces fue después que se tomó la decisión de publicarlo y eso. Pero cuando yo terminé de leer el libro, yo lloré con jipío y yo dije, wow, si alguien escribiendo puede hacer que yo me sienta así como yo me siento ahora, yo me voy a pasar el resto de mi vida persiguiendo esto para que una persona sienta algo similar a lo que yo estoy sintiendo. Entonces yo te dije que te iba a dar dos respuestas. Esa es una. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces uno como que se va por un camino y uno identifica un momento, como el momento en que toma la decisión. Yo tomé la decisión consciente de que voy a hacer esto, pero mirando para atrás uno dice, no, pero tú sabes, había como indicio de que yo realmente iba a coger por ahí, aunque yo no estuviese consciente de eso en ese momento. Y con la literatura pasó eso, porque cuando yo estaba más chiquita, yo agarraba un cuaderno y me ponía a escribir como pensamientos, reflexiones, me ponía a escribir cuentos, algunos poemas. Pero en el momento en que yo tomo la decisión de que voy a ser escritora, que fue como a los 18, todavía me gustaba el asunto de mi turismo, en ese momento yo no había asociado lo que yo había venido haciendo en el pasado, pero ya después como que me hice consciente de eso. Así que esas son las dos Hiciste respuestas. clip. Exactamente, hice clic. ¿Y cómo llega? Pero aparte de eso, Sí. uno siempre tiene un tutor, alguien que te dice, yo te voy a limpiar los textos, que tú le lees, que tú... Uno sofoca a la gente. Escúchame, mira, tengo un poema. ¿Quién era esa persona? Bueno, yo no tuve un tutor en el sentido de una persona que yo sofocara para que me revisara los textos, sino que en el momento en que yo decidí ser escritora, yo, o sea, estaba leyendo como con otra cabeza, prestando más atención, y yo soy una persona que piensa que cuando una persona quiere hacer algo, tiene que ponerse para eso y tiene que dedicarle tiempo todos los días. O sea, yo creo que con la disciplina y trabajar todos los días con la mayor frecuencia posible el arte, el oficio de uno se va puliendo. Entonces yo empecé a escribir y todos los días. Entonces escribí primero una novela que todavía está engavetada. Después empezó el proyecto de escribir este libro, Desvelos, Silencios y Recuerdos. Y después que yo terminé el libro, empecé a contactar diferentes editoriales, diferentes agentes, hasta que me lo publicaron. Pero en realidad, pensando, dame un segundo para no venir a faltar el respeto a alguien ahora. No, o sea, yo no tuve como una persona que como que me guiara, como una especie de mentor. Si Era tú todo preguntas. invisible. Exacto. Guías invisibles. Exacto. Porque existen los Sí. maestros Sí, exacto. invisibles. Exacto, gente a la que yo no tenía acceso así personal, gente que su trabajo era lo que me nutría. Sí. Atención los astronautas, los piratas de Santo Domingo. Pero ella da una clave muy importante que Los es... maestros invisibles. Sí, los maestros invisibles. Y los guías invisibles. Ella da una clave que es el oficio. Ella dice que ella comenzó Sí. a hacerlo, a hacer el oficio de escritora, sin tutor y sin nadie. Qué Ella voluntad, comenzó, sí, algo, ella fue contaminada por Isabel Allende. Me hizo así, el virus de la Sí, literatura. El virus. es otra maestra. Sí, me hizo así. Sí. Ella fue contaminada y de ahí no. Pero yo escuchaba, estábamos ahí escuchando. Sí, me di cuenta después. Ese cuento, el primer cuento. La prima lejana. La prima Sí. lejana, que es interesantísimo, Gracias, muchas interesantísimo. gracias. Porque aparte de que habla de una estructura familiar, delata cosas que Sí, pasan, delatan cosas. Sí, claro. Y la prima lejana es la madre. Sí, de la que está Pero al narrando. final, o sea, que se maneja muy bien todo. Gracias, muchas gracias. La trama, porque lo que menos tú te imaginas es que la prima lejana es la Mi madre. mamá, exacto. Y que la loca que estaba en Y la casa. Rosario, Rosita. Rosita, es un personaje Sí, sí. que bien construido Muchas gracias, muchas gracias. y la pasé muy bien escuchándolo. Ey, gracias. La Aprecio. pasé muy bien. Oye, me aprecio mucho eso. Muchas Y gracias. me gustaría ver el libro para ponerlo Oh, pero aquí, claro. la editorial, que hablemos de la portada, de la Claro, editorial. claro. La cámara está para acá. Ok, mira. ¿Qué pasó con Entonces, ese libro? ¿De dónde viene? Porque es tuyo, solo una compilación. es una compilación. La prima lejana estaba incluida en una antología de relatos a la que yo todavía estoy tratando de encontrarle un hogar. Y el libro que yo estoy escribiendo, que ya terminé, se llama Hora del Crepúsculo y otros cuentos. Y La prima lejana es una de las historias que estaba ahí. Entonces hay una editorial de México que se llama Endora Ediciones, que organizó un concurso
la sexta versión ahora del concurso que se llama Cuentos del Sótano, y yo decidí, déjame coger este relato de la antología y mandarlo, y le gustó, lo eligieron y está ahí. Este La prima texto. lejana, exacto. Ahí Hay en gente ese de Estados texto, Unidos, entonces, México. yo de Endora aquí. se llama la editorial. Endora Ediciones. Endora, entonces Endora es la editorial de ese texto. Exacto. Y la portada y todo eso Sí, está bajo el cuidado de ellos. Exactamente. Ahí, y ¿es de escritoras? Hola, Kila. O ahí hay un... Mixto, es mixto. Es mixto. Sí, correcto. Okay. Yo leí parte de la historia, o sea, hay cosas buenísimas. Okay. Sí, está muy chulo. Bueno, yo me disfruté Gracias. mucho el Dori, texto. muchas gracias. De verdad que sí. Gracias. Y nos gustaría que nos hablara de ese relato, que tú hables de ese relato. ¿Tú tienes alguna pregunta en específico? Bueno, mira, con la misma pasión que tú hablaste de Paula, Ah. yo quiero que tú me hables de Rosita. Ok. Ufa. Tú misma dijiste, excelente. Gente, Kila está con su lente de sol aquí. Muy bien. Todos estamos O sea, aquí. venimos en flow todito para acá. Así. Falta tú, Lorraine. Ya yo no sé ni de quién yo soy. ¿Qué significa eso? No sabes. En flow. Mira, ahora yo soy de... Esa es la pámpara nueva. La pámpara. Ok, entonces seguimos. Mira, tú ahorita dijiste algo como que dio... Ay, perdón, eso tú lo puedes editar, ¿verdad? Claro, todo yo puedo editarlo Ah, todo. excelente, ay, gracias, lo siento. No importa. Tú dijiste algo ahorita que dio como en el clavo. Tú dijiste que el relato habla de cosas que pasan. Entonces, hay muchas cosas, y yo no creo que eso sea exclusivo del contexto de la sociedad dominicana, pero hay veces que uno tiene en la familia o de alguien cercano historias similares a esas y tienden a mantenerse como en secreto, como que pasan a formar parte como de la vergüenza de la familia, ¿no? Algo que se mantiene oculto, se mantiene callado, y uno día a día está interactuando con personas, amigos, colegas, gente de la familia, y uno nunca sabe cuál es, o sea, la totalidad de la historia de una persona. Entonces, de parte en eso fue que yo me nutrí para hacer el relato. Uno no conoce la historia de la gente. Yo puedo estar hablando contigo, yo puedo tener una idea, imaginarme que lo tuyo, cuál es tu pasado, incluso si yo te conozco de la vida entera. O sea, ese ser que tú eres, Dios mío, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Como todas las capas que te crean, que hacen que tú seas Lorraine, yo no la conozco. Por más que tú te entregues a otra persona no va a entender la totalidad de la persona que tú eres. A veces ni uno mismo. Exactamente. Entonces, si uno mismo no se entiende, dime. Entonces, fue en parte de ahí que yo me inspiré para la primera. Dice Simone de Beauvoir que la familia es un nido de pudredumbre. Epa, qué fuerte. Dice ella. Si yo me encontré con esa frase leyendo un ensayo de Simone de Beauvoir y me puse a analizar que realmente sí. Lo que pasa es que uno tapa y la gente tapa y el otro tapa y los trapos sucios se lavan en casa. Pero, ¿qué sabes tú cuando se cierra esa puerta de esa casa? Lo que está pasando en esa casa, porque cada familia, cada casa es un mundo. Sí, es un universo. Exactamente. Y yo creo que también nosotros tenemos mucho tabú. Y cuando digo nosotros, me refiero a nivel mundial. Mucho tabú a la hora de sanar, a la hora de hablar las cosas. Porque, o sea, mira, todo el mundo tiene algo que necesita sanar. Quizá alguien ha pasado por una experiencia como más, oh my God, Dios mío, que otra persona, pero tampoco el propósito está comparando sufrimiento, porque, o sea, eso no lleva a nada. Pero, o sea, todo el mundo tiene algo que sanar y en la medida en que nosotros tenemos como, ay, esto no se dice, eso tenemos que resolverlo aquí, los trapos sucios se lavan aquí mismo en la casa, mientras uno no esté dispuesto a hablar y a buscar ayuda, o sea... Las cosas se complican y eso es un malestar también que se vive en República Dominicana, esconder. Esconder, todo se esconde, hasta las enfermedades. Y entonces tú cargas con tu cosa sola. Exacto. Porque al dominicano le da vergüenza hasta decir que está enfermo. ¿Entiendes? Imagínate, si le da vergüenza decir que está enfermo, las cosas mayores, ¿dónde terminarán? Ya tú sabes. Yo tengo una pregunta. Yo escuchando tus cuentos, ¿no? Me vino una pregunta a la cabeza
¿cómo tú llegas a ese lenguaje? Bueno, tengo que volver a lo que estábamos hablando ahorita, el oficio, la práctica. Si yo te enseño lo que yo escribía a los 18, cuando estaba en análisis de texto, que yo dije, esto es lo que yo voy a ser escritora, bueno o malo, ¿para qué es que voy? Si yo te enseño eso, tú dices, solo escribió un muchachito, un chamaquito de 10 años. Pero, o sea, a medida que tú sigues trabajando, aunque no te guste inicialmente lo que tú estés haciendo, aunque tú pienses que lo tuyo está por debajo de lo que está en el mercado, porque claro, o sea, autoestima saludable comparándome con Isabel Allende, una veterana, gracias, yo una novata, pero en fin, o sea, en la medida en que tú sientas la convicción interna de que eso es lo tuyo, porque yo creo, o sea, yo estoy convencida de que cuando uno da con lo que es de uno, con lo que a uno le apasiona, con lo que está conectado con el propósito de uno lo siente, como tú dijiste ahorita, eso hace clic. Entonces, sea bueno según tú, sea malo según tú, en la medida en que tú lo sigas haciendo, por más malo que tú seas, tú vas a mejorar. Entonces, para contestarte la pregunta, yo creo que yo llegué a ese uso, como a ese dominio del lenguaje con la práctica, leyendo en voz alta, viendo lo que funcionaba, lo que no funcionaba, pero eso, o sea, práctica. Tu dicción es muy buena. Muchas gracias. Y conoces el texto. Gracias. Porque hay escritores que no conocen su texto. Ya. Y tú tienes un dominio muy bien de las Gracias. inflexiones, de las situaciones y de las emociones Gracias. que arrastra tu escritura. Gracias, lo aprecio. Mikey, lo recibo. Lo interpreta también. Lo interpreta, Gracias, claro. muchas gracias. Ella es compositora y también ella lo canta. Muchas gracias, sí. 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 Sí, gracias. Es una caja de sorpresa. Pero me gustó algo también que ella dijo, cuando yo llegué a estudiar, nos pusieron un trabajo, ya yo había leído todos esos textos. O sea que ella es una lectora. Sí. Entonces, para escribir bien hay que leer, Hay que leer. hay que investigar y hay que vivir. Y ella lo está cumpliendo como es, se ve en Claro, el porque texto. para mí Muchas es gracias, súper muchas gracias. difícil escribir algo y tú decides que esto es lo que yo quiero. O sea, ¿cuál es la seguridad que tú dices? ¿Cuáles son los parámetros donde tú dices, esto es? Así que lo quiero contar porque tus cuentos tienen un lenguaje, Ok. no tiene mucho. O sea, se sabe que la que escribió ese cuento escribió este. ¿Tú entiendes? Ok, o sea, te refieres como a una voz que se identifica. Sí. Ok, ay, gracias. Su voz. Sí. Gracias. Pero que eso Está es bueno ese eso, cumplido. vamos a Muchas hablar de gracias. eso. Mira, Muchas gracias. Cuando Eso arranquemos, es una identidad. vamos a hablar de Gracias. eso, porque los grandes escritores Ay, tienen su voz. Gracias. Por eso tú Sí. dices, eso de Gabriel García Márquez, tú dices, Desde no, que no, tú eso lees no un es de chin. Gabriel García Márquez, no, dice, Sí. eso es de Borges, no, Borges nunca escribió. Pero es que- Borges pero tú nunca tienes hubiese razón. escrito eso. hay gente que tú lees un chin y tú dices, No, eso aunque- tiene como un mira, flow en de el que si yo quién. internet, que hay mucha Sí. confusión de vaina. Ponen vaina y le ponen que eso lo dijo fulano y yo digo, no, eso Desde no. que tú lo lees, tú y te das cuando yo cuenta. me pongo a buscarlo, no lo dijo porque tú sabes. Tú te das cuenta. Ey, Eso gracias, es muy muchas gracias. importante. Por el lenguaje, ¿no? Por la voz. A eso que yo me refiero del lenguaje. Con la voz. Arranca por ahí. Que yo decía que escuchándote tus cuentos, Sí. tú, como 6 o 7 cuentos fue que leíste. Yo leí El cuento de la prima lejana, leí 2 pedacitos de 2 canciones y los otros fueron poemas de mi libro. Claro, eran diferentes, todo, la historia, sí. pero tenía un lenguaje Ey, muchas que gracias. tú podrías decir, bueno, la que escribió esta canción escribió ese cuento. Cool. Y hizo ese poema, Sí, Elizabeth. exacto. Eso es así. A eso que me refería Ya, con, eso con es. el lenguaje, tú ves. Ok. Que tú llegaste ahí y dijiste, men, esto es esto, o sea, Men, así esto es lo mismo que fue. yo quiero. Esto Sí. es así, hizo clic y dije, Bueno, men, pero esto eso es Esto como, es lo que yo quiero. como el poema de los cuervos. A 13 cuervos, sí. Cuando ella dice, se van, Sí. yo no sé si pueda ir. Sí, podré viajar yo hasta donde van ellos. Podré viajar yo hasta donde van ellos. Tiene muchísimo que ver con el subtexto del cuento también. Sí. Sí, ¿Entiendes? O sea, qué O sea gracioso que que tú menciones eso, porque
O sea, yo te dije que tengo un libro de relato al que le estoy buscando casa. También tengo uno de poesía al que le estoy buscando casa. Y el de poesía se llama Leitmotifs, porque yo me di cuenta desde este libro, que fue lo primero que yo publiqué, hasta eso, que ha sido parte de lo último, que hay como unos temas recurrentes que se repiten. Y dije, no, pues este libro de poesía se tiene que llamar Leitmotifs. Así que es muy irónico que tú menciones eso. No, porque yo te estoy escuchando. Sí, sí, Y es de tu propia voz. sí. Que ahí no se puede uno perder, ahí no le van a cambiar el matiz, no le van a la intención, o sea, perfecto. Que todo eso se ha perdido hoy en día. Tu poesía también muy buena, llena de Muchas gracias. imágenes. Muchas gracias. Los artistas, por ejemplo, hoy en día no tienen su voz, no tienen identidad, no tienen un lenguaje propio, como que no le importa esa vaina. Bueno, pero que Mañana son eso es la posmodernidad. Jim Morrison y al otro día son Zacarías Ferreira, ¿entiendes? Es como... El desorden, tú hablas sí, del desorden. Sí, y eso no está bien. No, pero a la Porque hora de pone la a uno loco, uno que es consumidor, tú ves, Bueno, pero que no seamos fanáticos. de arte. Vamos a consumir a las personas que van creciendo dentro de su propia imagen y su propia energía, porque también los tiempos van cambiando, el mundo va muy rápido, José. Sí, pero hay que saber, todo cambia, y para bien o para mal, pero hay que saber expresarse. Hay que tener una estructura para expresarte, para que el otro te entienda. Yo sé lo que tú dices, tú ¿Tú quieres entiendes? decir que lo Por que más tú- que tú cambies, por más etéreo que tú quieras ser o surreal, hay una estructura para que yo te pueda entender. Porque tiene que haber un receptor. La obra de arte, hasta que no se expone ante el otro, no existe. No existe, eso es lo que dicen los críticos. No existe, tiene que tener un espectador, tiene que tener un lector, tiene que tener un escucha, tiene que tener a alguien del otro lado para decir, sí, esto se está dando, esta comunicación. Lo que pasa es que también hay gente que escribe para complacer grupos, para complacer masas y para complacer actitudes sociales, políticas, Sí. no sé. Entonces, esas personas, es la que tú dices que un día escriben de una cosa, otro día escriben de otro, pero a lo mejor no son escritores, son periodistas o comunicadores. Sí, pero hasta los periodistas tienen su lenguaje. Por ejemplo, yo sé cuando... Yo Sí, sé también qué es periodista verdad. Tú está tienes dando- razón. está dando, Todo el mundo tiene su sello. sí, su sello, su identidad. Pero la gente para caerle bien a todo el mundo y para estar pegado, porque todo ahora uno se Se pega con deforman. toda, hasta con la literatura ya. La literatura es algo que está ahora mismo como la música y como todo. La gente se pega. Se Entonces la gente le busca el lado a lo que la gente quiere escuchar. De repente hay una generación toda que lo que te habla de los mismos cuentos y cuando tú abres los cuentos son lo mismo. Uno se queda callado, pero realmente están hablando del mismo tigre, del mismo tumbe, de la misma vaina que a mí no me importa. Porque también eso es un momento de la historia de la dominicanidad. Esa no es la dominicanidad. No. Pero como es la parte morbosa de la dominicanidad, Sí, tú quieres ser lo que vende. una persona de que sí, yo soy el más duro y ponen cosas que salen todos los días en la noticia. Entonces mejor será que uno busque su narrativa desde uno y le ponga su sello, no importa la que sea, que va a ser perfecta, porque tú eres que la está pariendo. Y la diversidad es una cosa que hay que respetar. Cuando yo encuentro una persona que viene y me dice, mira, yo hago eso, y yo veo que tiene ese sello de esa persona, yo lo respeto. Eso no tiene que ver que te guste, que no te guste, que se entienda, que tú no le entiendas problema de uno. Es No es un problema bizcocho. no un bizcocho, ni un vestido. Ni un vestido. Esas son las cosas bonitas y son las cosas que gustan. Es la cosa cruda. Es verdad, esto es más delicado. El La arte, cosa cruda. El arte es muy delicado, el arte es la vida Melcocha, de cada persona. ¿entiendes? De cada persona. Y eso yo lo respeto. A mí me encanta que tú estés aquí. Ay, gracias, gracias. por Hablamos de invitarme. tu narrativa, ahora vamos a hablar Gracias. de tu poesía. Ok. ¿Tú te pareces a Stevie Wonder cuando estaba joven? En el trabajo hay una pana que me dice, Stevie Wonder le dice. pero yo tenía otro lente de sol, uno que eran como más ovalados. Y ya, Sí. dime, Stevie. Oye, ustedes están, La voy a ustedes están taguear muy cuando- bien, qué cuando suba bien. esto. Ustedes están muy bien.
¿Qué tú quieres saber de mi poesía, Lorraine? Yo quiero saber de tu poesía, ¿cuál es rastreo? Porque la poesía es la vida de uno, la ficción, el sentimiento, son tantas cosas, pero quizás sea la misma luna, el mismo mar o la mar, las mismas estrellas, pero cómo Elizabeth la coloca. Eso, yo quiero que me hable de eso. Está bien. ¿Tú te acuerdas ahorita cuando yo le estaba diciendo de cómo empecé, que yo decidí que voy a ser escritora, que tengo una novela que está engavetada? Cuando yo le escribí, yo me di cuenta, releyéndola, que había ahí como muchos elementos de poesía. Y no es que en ese momento yo leyera poesía, sino en el colegio, si me ponían algún texto que resultaba ser poesía, pues yo lo leía, pero no dije que yo me sentara a leer poesía. Pero leyéndolo me di cuenta, como que, pero esto tiene como un flow de poesía, ni siquiera entendía bien a qué yo me refería diciendo eso. Pero dije, bueno, déjame empezar a buscar poesía en internet. Ufa, o sea, ¿tú te acuerdas cuando estábamos hablando de qué hace clic? Ya yo sabía que la literatura había hecho clic, pero entonces el clic de la poesía fue como más fuerte. O sea, dentro de ese clic de la literatura, el de la poesía fue más fuerte. Seguí, hola, ¿Por qué? ¿qué tal? Seguí consumiendo poesía. Y, ¿Por qué? ¿Por qué fue más fuerte? Perdón. perdón, no, sí que oí la pregunta y seguí, sorry. ¿Por qué fue más fuerte el clic de la poesía? No sé, siento que resonó como de una manera más profunda, fue algo más visceral. A veces cuando a mí me pasa, yo no sé cómo ustedes cuando consumen arte lo perciben, pero a mí lo que más me gusta, o sea, que cuando digo que me gusta no es que yo, o sea, qué sé yo, un dembow que voy para la discoteca y estoy prendida y quiero bailar y pongo un dembow, no es a eso que me refiero. O sea, algo que me gusta, que me impacta, o sea, que se queda, o sea, que me marcó. Lo describo como una especie de golpe, como que te dio un golpe, entonces la poesía. Catarsis. Ya. O sea, la poesía fue como, Dios mío, ¿dónde tú has estado en estos 18 años? O sea, ¿y cómo es que yo me pasé casi 20 años viva sin saber que esto era así? Entonces, empecé a leerla y dije, ya yo escribí la novela. Ya yo misma dije que tiene un flow de poesía. Vamos a escribir poesía. Y, o sea, yo no sé si ustedes saben, Neruda tiene un poema Me ahí. gusta eso. Bueno, vamos a escribir poesía Vamos a ahora. escribir poesía, a ver qué pasa. Neruda tiene un poema que se llama La Poesía, que describe, es como ese acto de tú hacer poesía por primera vez. Dios mío. Entonces yo hice el primer poema, que fue Rostros, de aquí, del libro, y yo dije, wow. El libro, vamos a poner el libro, porque excelente. ese libro vamos a hablar Tenga. De poesía. Sí, una antología poética. Entonces, nada, o sea, escribí ese poema y ya la convicción que yo tenía de que me iba a quedar con la literatura fue aún más fuerte con la poesía. Y dije, yo voy a seguir haciendo literatura, pero la poesía va hasta allá arriba, va a ser lo primero. Y así fue que yo empecé a hacer poesía. El editorial. Se llama Ruiz de Alosa. Ajá. Eso es otra antología. Esa es una antología poética y esa es mía. O sea, ese es mi primer libro, que ese es mío solo. Okay. Ese es mi primer hijo. ¿Y la portada? La diseñaron ellos. Yo le di como alguna idea de lo que yo quería y ellos tienen su ilustrador. O bueno, creo que una ilustradora. Y la muchacha lo hizo y ahí está mi hijo. Qué bueno, ¿eh? Salir de... Sí. Y no salir por salir, sino salir de todo ese mundo interno y de todas esas percepciones, porque la poesía es eso, la poesía es algo, cuando tú dices que la poesía te dio duro. Sí. Yo hago mucha disciplina dentro del arte, Sí. pero a mí, donde yo me doblo, Sí, te dobla. es la poesía. Es una buena la manera de poesía me explicar, te dobla. dobla. Sí. Sí. Yo creo que Me sea dobla, una- donde yo me doblo y no me rompo, es en la poesía. Sí, sí, no. como que te dobla, tú sientes que te va a quebrar, pero no, vuelve. No, es algo... Sí. Es lo más grande que uno puede manifestar Sí, Dios. desde uno. Y uno mismo se sorprende y tú dices, y yo escribí eso. ¿Y de Sí. dónde vino eso? Eso, yo creo que, mira, yo creo que la poesía, o sea, ustedes no me conocen, pero yo soy muy de energía, muy de vibras, muy de costa metafísica, a mí me gusta todo eso. Pero yo creo que la poesía es una de las vías que uno como ser humano tiene
de conectar con el infinito, de conectar con lo que uno tiene dentro, de conectar con el universo, con eso inmenso, porque lo que está afuera está dentro. Yo creo que la poesía es una de las maneras más certeras de tú conectar con eso. La poesía tiene su música. Es correcto, correcto. La poesía tiene su música y Es un todo tiene canto. poesía. Todo tiene Y poesía. todo la poesía tiene está en todo. poesía y la poesía Sí. está en todo. Cuando uno Correcto. entiende que la poesía está en todo y que Sí, todo sí, tiene sí, sí, su sí. canto, Sí, eso tiene un canto sí, sí. mágico, muy mágico. La poesía es muy mágica. Y cuando uno hace clic, como el clic, sí. porque realmente José tú el puedes clic. escribir mucho y un día tú dices, pero esta es. Sí, tú lo sientes. Tú lo sientes porque ahí está el oficio. Eso no es nada de lógica, eso es que se No, siente. Eso es que se siente. Sí, tú sabes. Sí. La metáforas, las hipérboles. Y uno va aprendiendo. Después que uno entra al mundo de la literatura, entonces uno va aprendiendo gramática. Sí, 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 sí. Porque, toda la deficiencia Sí. que uno tiene en la educación, uno se preocupa. Empieza Uno a se aprender. preocupa por la ortografía, uno se preocupa por la dicción, uno comienza a preocuparse por una serie de cosas porque ya ese es tu oficio. Sí, exactamente. Por la gramática, Exactamente. por las diagramaciones, Sí, por claro. las estructuras. Claro, que tenga todo sentido, que sea, o sea, que tenga coherencia. Sí. Coherencia de ti. Sí, exacto, claro. Sí, porque tiene que ser fiel a ti, porque que tiene sea o fiel sea, a otro es... Eso es, no hay tampoco un patrón. Exacto. Por eso es que lo más interesante de la poesía es que cada quien tiene su poesía. Exactamente. Si de verdad es tu poesía, no se puede parecer a la poesía de nadie. Exactamente. Es tu poesía, es tu vida. Y es lo que tú estabas diciendo ahorita, o sea, que le guste a otro, no, que lo entienda, no, eso no es problema, eso no es problema del poeta. No, ese es problema de uno. Gracias. Ese es el problema de uno. Entonces hablamos de la poesía, hablamos Sí. de la narrativa, de los relatos, Correcto, pero ella es compositora también, correcto. que van todos unidos, porque la poesía y la música vienen ahí. Sí, sí. Háblame de eso, de la música, de las composiciones, de cómo tú llegas ahí. Ok, perfecto. Bueno, ya hablamos del clic de la literatura y después del clic más intenso de la poesía. O sea, después de ese momento en que yo decidí que yo iba a ser escritora y que yo iba a hacer literatura, yo comencé a interesarme en otras formas de expresión creativa. O sea, en otras cosas que tenían que ver con literatura, como poesía, narrativa, ensayo, pero yo me imagino la escritura como una especie de, como un árbol, ¿no? Entonces la escritura es el tronco, la poesía es una rama, la ficción es otra rama, los ensayos son otras ramas. Entonces yo tengo una faceta de letrista. A mí siempre me ha gustado la música urbana, ese boom, 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 a mí me encanta. Entonces... Cuando el boom, boom, boom. Sí, todo eso. Ay, Sí, el pero bumba. que tiene que ver con la poesía, porque tú te acuerdas esa A mí también, poética, a rap, mí me ufa. gusta el Sí. spoken Sí, word, sí, sí, a es mí que me, todo a está mí ahí, me todo está gusta. ahí. ¿Tú haces spoken? No, todavía no lo he hecho. Te aviso cuando lo haga. Por favor. No te apures, te voy a avisar. Ya yo tengo la tarjeta de aquí. Ah. Excelente. Entonces, yo tengo una faceta de letrista. Si a mí me gustaba una canción, yo la buscaba en internet y le escribía letra, pero yo nunca me había planteado como grabarla en un estudio y compartirla con el público, sino que era algo que a mí me gustaba. Y hace como, déjame ver, como 2 años y medio, yo dije, pero ven acá, yo tengo toda esta letra. Si a mí me gusta una canción, yo le escribo letra. Estaría chulo como yo hacer mi propia música. Entonces en el trabajo tengo una compañera, hola Joana, su esposo es músico, productor, hola Alex, él se llama Alex Malajunta, muy duro, lo pueden buscar en internet, él es productor, entonces... Yo sé que... Yo también. Ah, es verdad, Sí. excelente, bueno, pues ustedes saben que duro. Entonces yo hablé con él, le dije que mira, le di un par de referencias, yo creo que tú me hagas una pista como así, con este güey. Él la hizo, yo dije, ok, me gusta la pista, déjame escribir la letra, déjame la grabar. Y esto es mi, o sea, esto es mío. Esto yo lo puedo enseñar porque la música es ajena de lo que yo estaba haciendo, no era que yo tampoco podía enseñarla, porque, o sea, me iban a demandar. Entonces con él hice 2 canciones, después conocí a otro muchacho que se llama Jonathan, hola Jonathan, el nombre, o sea, de trabajo de él es Megasonido Studio. Con él he trabajado últimamente, también hice canciones con él, sigo trabajando con él.
Y, o sea, ha sido un proceso como, excelente. Y lo conecto mucho con lo que tú estabas diciendo. Porque, o sea, yo creo que una se nutre de la otra, una rama se nutre de la otra. Porque cuando yo empecé a escribir mi propia letra para la música que ellos me estaban haciendo, yo me di cuenta en el proceso de escritura de las letras, cómo eso iba a enriquecer mi narrativa y cómo la poesía que yo había escrito estaba influenciando de manera positiva esa letra que yo estaba escribiendo. Entonces tengo como 2 años y pico, 3 años bregando con música. Y te acuerdas que te dije de que el tronco, cada ramita, hay una ramita que es de teatro, algo bastante nuevo, no me vengan a interrogar, que ustedes son los expertos en teatro. No, te vamos a interrogar Ay, porque ay, eso ay. no se va a quedar así. Ah, no, está bien. Hay una ramita Eso no se queda así. que es de teatro, otra que es de cine, y nada, ahí estamos. Tú eres una artista que tiene mucha disciplina dentro del arte. Y en el teatro, tú haces drama, ¿quieres escribir teatro? ¿Estás escribiendo Correcto. teatro? Sí, correcto, tengo un libreto. ¡Wow! Un libreto Sí. de cine o de teatro. De cine tengo varios, de teatro solo uno. De Sí. cine tiene varios libretos. Ah, mira, proponlo. Ah, no, pues excelente, si ustedes quieren colaborar yo estoy Y abierta. de teatro también. Sí, Entonces eso es dramaturgia. correcto. Tú estás haciendo dramaturgia teatral, o sea que tú estás haciendo uso de todo el campo de la literatura. Así es. Yep. Bueno, ¿Y, qué y bueno. cuál fue más complejo para ti, el de teatro o de la película? Ufa. O sea, tú te acuerdas que ahorita estábamos hablando de que hay veces que Sí. tú miras para el pasado y después dices, pero mira, esto me estaba llevando allá. En 2015 yo escribí un libreto, o sea, perdón, un guión de un cortometraje y ese proceso fue difícil en el sentido de que era algo nuevo, o sea, completamente nuevo para mí, porque yo vengo de escribir narrativa, de escribir poesía. Eso de tú te escribiendo puramente en lenguaje audiovisual, o sea, eso me costó, porque como escritora yo suelo volcarme como en el mundo Oye bien, interno. lenguaje audiovisual. Sí. Eso es una estética también. Yo suelo volcarme mucho en el mundo interno de mis personajes y aún con la misma poesía, metáfora como de un güey ahí medio metafísico. Entonces eso me costó mucho, fue un reto en cuanto a la técnica y a lo que iba a escribir en papel, pero a la hora de, yo de por sí soy una persona bien visual, lo único que ese ejercicio yo no lo había hecho, pero después que yo lo hice, la ejecución en sí no me fue tan difícil como el momento en que hice el libreto de teatro, porque lo que pasó con esa historia de teatro, la obra se llama Dudas o el amor de una madre, lo que pasó ahí es que yo tenía esa historia en la cabeza, yo sabía cuál era la historia, cuál era el lío que tenía la mujer, y yo estaba intentando escribirla en un relato. Y yo le empezaba a escribir y decía, es que esto no es un relato, no me funciona, no está funcionando, y yo con la historia ahí en la cabeza. Después dije, déjame hacer un poema. No, tampoco es un poema. Después, déjame hacer una letra de una canción. Y yo, pero que tampoco es una canción. Pero Dios mío, ¿y cómo que me voy a sacar esto de adentro? Y piensa y piensa y piensa. Y después, yo ni sé qué era lo que estaba haciendo, pero un clic. Dije, esto es una obra teatral. O sea, como casi como un rapto, un momento ahí rapidísimo. La vi como un puesta en escena y dije, mierda, es una obra de teatro. Dramaturgia. O sea, y ahora, porque yo no sé nada de teatro, ¿cómo yo voy a escribir esto? Entonces ahí empezar a, o sea, continuar ese proceso de aprendizaje que empezó con lo del guión de ese cortometraje, pero ahora para hacerlo en dramaturgia, teniendo ya muy clara la historia de principio a fin, porque yo no tenía la historia clara cuando yo escribí el guión. Yo lo fui descubriendo a medida que lo iba haciendo, pero esta historia ya yo la tenía clara de principio a fin, y ese proceso de traducirla a un libreto de teatro, eso yo me lo encontré muchísimo más difícil, muchísimo más difícil. Ahí quería llegar, ¿no? Sí. El profesional habló. Quería llegar ahí. Es más complejo. ¿Cómo se sienten los personajes no desde la puesta en escena? O sea, un escenario, porque es diferente. Sí. ¿Cómo tú sientes la creación del personaje para el libreto de cine como para la puesta en escena de teatro, la dramaturgia? ¿Cómo tú lo ves? Yo siento el de teatro como más real. Lo siento como una mujer más real. O sea, la protagonista de la historia es una mujer. Yo sé que cuando yo estoy escribiendo narrativa, o sea, yo conozco el personaje. Yo lo conozco y lo voy descubriendo y redescubriendo y voy desaprendiendo del personaje a medida que voy escribiendo el relato, pero comparado con el teatro siempre hay como un elemento de distancia. Entonces yo creo que en el proceso de Oye, mira, eso fue
Interesantísimo lo que ella dijo. Un elemento de distancia. Sí, hay un elemento de distancia. Y con ese libreto, porque es solo un libreto que tengo de teatro, no sé si es porque ya yo como que tenía la historia en la cabeza, pero el personaje fue más real. Yo sentí una conexión más íntima con ella. La veo como... Siento que es más fácil pensar en ella y como entender cuáles son sus defectos, cuál es su mundo interno, por qué ella actúa de la manera que actúa, cómo las circunstancias la han llevado a hacer lo que ella hace. Pues eso es teatro. Excelente. Ya está Entiende lo que ella está diciendo. Eso es dramaturgia teatral. Excelente. Ella está medio chueca de la cabeza, es más fácil. El libreto de cine es como más técnico, ¿no? Sí. Que ella entra con la mano izquierda. Sí, eso me mató a mí, está escribiendo eso. Sí, pero el teatro también tiene sus acotaciones, acuérdate. No, pero son acotaciones poéticas que inducen más a la belleza, a embellecer la escena más que cosas... La escena, fresco. Tú lo ves más frío, el guión de cine, Sí, más técnico. sí. Wow. Hay gente que no, hay gente que yo he trabajado con ellos que es muy poético su libreto, tú ves, pero la mayoría son vainas bien horrorosas. Wow. Pero sí. Horrorosa en el sentido, no es que está mal, sino en el sentido de lo técnico. De los técnicos, como que le saque el Bueno, alma. tú estás hablando Sí. como actor. Como actor, sí. Tú estás claro. hablando como actor y tú has tenido los dos. Tú has tenido... Sí, a mí me gustan más las acotaciones poéticas, Epa. porque te inducen a más imaginario. Wow. Y bueno, tú y yo ahorita, antes de empezar, estábamos hablando. Yo le estaba diciendo que yo cogí una clase de teatro y me rajé a grito en medio de la clase. Entonces, o sea, no, pero full. O sea, la jeva me dice, mira, está buenísimo. agarra una historia tuya, era un relato de prosa poética. ¿Y tú te acuerdas quién era que estaba dando el taller? Pero claro, Isabel Spencer. Fue una clase Oye, privada, lo más duro. Alumna, Isabel Spencer. Sí, entonces, nada, ella me dice, agarra un relato tuyo, apréndetelo. Entonces ella me puso a interpretar el relato con la voz de la narradora, la voz con que yo lo había escrito, y como a meterle más cosas, como improvisa. Y en esa improvisación, ¡guay! Ahí yo di grito, muchacha. Entonces yo, o sea, viéndolo así como fríamente ahora, creo que quizá eso también de cierta manera tenga que ver porque te dije lo que te dije de la dramaturgia y del personaje que yo escribí, como que se siente como más real. No sé, creo como que hay menos distancia, creo que me siento como más cercana. ¿Cómo tú llegaste a hacer contacto con Isabel Spencer y el taller? Joseando como un tigre. Porque lo que pasa es... Tiger Gang. Tiger, ya tú sabes. Lo que pasa es que yo te dije que la historia me llegó, yo sabía que era de teatro, pero yo no sabía de teatro. Entonces yo tenía que aprender lo que tenía que aprender para poder escribirlo. Y en realidad el libreto ya estaba escrito. Lo que pasó ahí fue que con lo del guión cinematográfico, mientras yo soy escritora, yo puedo estar haciendo música, yo puedo involucrarme en teatro y cine, pero al final del día yo lo que soy es escritora. Entonces, mientras más yo estudiaba del cine, yo me daba cuenta que si tú eres guionista y tú escribes un guión, tú solamente estás haciendo una invitación a colaborar. Si yo como guionista sé exactamente cómo yo quiero que la historia se vea, cómo yo quiero que un actor me diga una línea, cómo yo quiero que se vea el set, como la energía detrás de la cámara, aunque yo me lo estoy imaginando en mi cabeza, no es la visión mía que la gente va a ver, es la visión del director. Entonces yo soy hija única y la hija única dijo, espérate que eso no es así. Yo dije, bueno, pues yo voy a tener que... Esa fue buena. Yo soy No, hija porque única. si yo me la estoy imaginando... Esa fue buenísima. Esa fue buenísima. Oye, ¿y cómo yo me voy a desprender de un guión que yo escribí? Yo sé cómo yo quiero que se vea y que para que otro me lo dirija. Entonces yo dije, bueno, voy a tener que aprender como nociones de dirección, voy a tener que ver qué hago. Pero entonces antes de eso dije, yo no sé, es como muy arrogante yo pretender dirigir a un actor si yo no conozco su trabajo. Entonces lo primero mío... No, tranquila, dirígelo. Lo primero entonces que yo dije fue, déjame hacer algo, un taller de actuación, aprender para yo por lo menos entenderlo de primera mano. Sí. Llegar donde Isabel Spencer, ¿cómo llegaste al taller? No fue un taller, fue una clase privada, porque a lo que iba es que cuando decidí que tenía que conocer de primera mano el trabajo de los actores, yo empecé a buscar por Instagram compañías de teatro de aquí que estuvieran dando cursos, empecé a tirarle, empecé a buscar por internet, empecé a mandarle email. Pero tú hasta que no tienes que ser actriz, tú
hazte un taller Sí, de dirección. dirección de actores. Ah, excelente, pues lo haré. Yeah. Excelente. No, entonces así, por eso te dije joseando como un tigre, mandando email, escribiendo por Instagram. Y realmente no recuerdo cómo fue que di con el número de ella, pero en ese joseo me llegó el número, escribimos, dije, pero mira, vamos a juntarlo en tal sitio, las clases son tanto, que esto que lo otro, y fui. Ya después por cuestiones de horario que no coincidimos, no lo seguí. Pero en esa sola fue en la que me rajé a grito. Elizabeth, dijiste que era hija única. Sí. Ay, no hemos hablado mucho ni de papá ni de mamá. Ajá. Cuéntame un chin de eso. Mi papá vive en Estados Unidos, yo vivo con mi mamá aquí. Nada, yo soy hija única. Y nada, tengo una familia muy grande. Muchos primos, muchos tíos, muchas tías, muchas primas. Hacen mucho sancocho para allá. Hay una tía que era como la experta en los sancochos. Va a ver que arma uno pronto, porque hace mucho que no se hace. Pero sí. Entonces tú eres una apasionada de lo que es el mundo del arte, de la literatura. Correcto. Y el arte y todas sus manifestaciones. Correcto. Yo estoy muy agradecida No, a ustedes por invitarme. de que tú vinieras aquí, compartiera con nosotros por Marea Alta. Espérate. ¿Cómo es? No, mire, bajó ahora Con rabia, vamos. con rabia y con la segunda vuelta. ese es el cue. No, pero él está bien. Le Pero ponemos ustedes- un par de turbinas de de avión, clima no me está pare. Par de turbinas de avión. Bueno, para mí ha sido un placer tener aquí a Elizabeth con nosotros. Gracias. Además de que es un amante del arte, se manifiesta a través de él, lo hace muy bien. Gracias, muchas gracias. Escribe muy bien, Gracias. tiene muy buena dicción, conoce sus Gracias. textos. Este es tu programa también. Y Gracias, este gracias. programa es tuyo. Cuando tú quieras venir Excelente. a promocionar tu música y venir aquí a rapear un poquito. Ah, excelente. Gracias. Tíranos algo. Tire algo. Tira tu verso. Sí, por favor. ¿Quieres que te diga algo? ¿Quieres que te diga algo de una de las canciones? Claro, sí, que me la suelten. Que lo sea. Ok, está bien. Bueno, Dice, él ella va a bajar sola. ok, bueno, ahorita yo leí un chin de una que se llama Quiero que y otra que se llama Difícil dormir. Yo voy a cantar, rapear un chin de una que se llama Alguien que me diga. Ok. Dice, arranca un día nuevo y yo prendo la noticia, pero solo para enterarme de la última injusticia, última tragedia que afecta a mi planeta. Dígame, hermano, ¿hasta cuándo en esta guerra obsoleta, falsa, incorrecta, maquiavélica nos centramos en el odio? Vivimos en este oprobio. ¿Dónde está la esperanza que fue de la inocencia, humanidad futura? Te tengo pena, arranca cada día la misma movida, sin respeto por la vida, por la forma en que camino, por el tipo de energía que suelto y que contamina. No me importa qué te pase, no me importa el sufrimiento, no tengo culpa alguna, solo importa lo que siento. Me enfoco en lo mío y en mi propio crecimiento, porque que al final del día de esto soy el centro. Y ya, alguien que me diga. Qué duro. Dura, Gracias, gracias. Mira. Qué flow, qué Qué flow, Gracias, Mira, gracias. mira, Bien. mira. Gracias. Me gusta tu flow. Gracias, muchas También gracias. me gusta tu flow. Sí, sí, sí. ¿Qué dicen allá? Ey, el experto Kila. Ey, gracias. Kila dijo que está bien el flow. ¿Qué tal? Ey, gracias, muchas gracias. Somos de allá todos. Bueno, Elizabeth, fue un placer. Gracias por estar aquí. A ustedes. Y hasta la próxima. Espero que todos los cibernautas, nuestros seguidores de Marea Alta Radio, le lleguen a Elisa, que rapea y hace de Elizabeth. todo. Ya ustedes saben. Dale tu Instagram ahí para que ellos te sigan. Perfecto. En todo, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, yo estoy como Elisa Carolina MS. Elisa con S. Elisa Carolina MS. Ya ustedes saben, sigan a esa mujer que tiene pila de contenido para darle. Hasta aquí llegamos y espero que disfruten de Elisa como yo lo disfruté. Y yo también lo Gracias, disfruté gracias, mucho. Gracias. Hasta la próxima por Marea Alta, por Cabina 34 Radio. Marea Alta. Chao.
marea alta.